¿Qué criterios tuvo el Tribunal Constitucional en cuenta para admitir la demanda competencial presentada por el Ejecutivo frente al proceso de vacancia que se está llevando en contra del presidente Vizcarra? Bueno, yo diría de que en cuanto a la admisibilidad, ¿no? Que hubo, digamos, una amplia mayoría, porque se votó 6-1. El único magistrado que votó en contra fue Ernesto Blume Fortini, ¿no? Yo creo que había todos los elementos como para que fuera admitida, ¿no? Yo creo que hay los elementos, digamos, un conflicto de poderes había, ¿no? Un cuestionamiento de una competencia en términos objetivos, que era, digamos, aun cuando estaba determinada en la Constitución, la incapacidad permanente, la permanente incapacidad moral, bueno, también como un elemento digno de ser esclarecido, ¿no? Y aclarado en cuanto a sus términos y en cuanto a las atribuciones que el Congreso tiene para hacer una vacancia, ¿no? Ahora, claro, eh, esto lleva a que se ha hecho eso. Yo creo que dentro del término de ley se hablaba mucho de que había precipitación. No olvidemos que esta es una cuestión competencial. El Tribunal Constitucional tiene 10 días para admitir la demanda, de tal manera de que creo que se han cumplido con los plazos, ¿no? Es decir, no debe sorprender de que, de que sea así, ¿no? Creo que a mi juicio ha sido correctamente admitida, ¿no? Además, por lo general suele ser un procedimiento regular, ¿no? Podría decirse casi protocolar, ¿no? Propio, digamos, del ritual judicial en esta clase de procesos competenciales. Claro, ¿y cuál fue la motivación que tuvo la mayoría del tribunal para denegar la medida cautelar presentada? A la mayoría del tribunal, ¿no? Porque yo no voté, yo voté a favor de que se admitiera la medida cautelar. En realidad solamente fuimos 2 magistrados, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña y quien habla, quienes votamos a favor de la de la medida cautelar. Ahí sí, digamos, hubo una mayoría de 5 colegas que votaron en contra. Creo que por diferentes razones, ¿no? En unos casos, por ejemplo, el caso del doctor Blume, yo diría porque a su juicio no había ningún elemento, ¿no?, que justificase una medida cautelar. Ojo, para él no hay ningún elemento que justifique la admisión incluso del proceso competencial, ¿no? Hasta posiciones como la de la doctora Marianela Ledesma, que yo creo que tenían que ver, por un lado, con la yo diría con un sentido algo realista, ¿no? Habida cuenta que había advertido que no habrían 4 votos para admitir la medida cautelar, ¿no? Entonces, eh, creo yo, sin embargo, que los argumentos que se daban, ¿no?, en el sentido de que por las declaraciones de distintos portavoces políticos no habían los votos suficientes como para declarar la vacancia, ¿no es cierto? Eh, digamos, no es un elemento objetivo, ¿no es cierto?, que pueda darnos cuenta clara de que eso no va a producirse, ¿no? Es decir, la voluntad parlamentaria, no olvidemos, es algo inasible, es algo que es variable, que puede cambiar mucho. Yo creo que la idea era paralizar este procedimiento, ¿no es cierto?, con el propósito de que el propio Parlamento pudiera tener mayores elementos de juicio, por ejemplo, una mayor investigación, es decir, que se produzca un debate, un balance, digamos, dialógico, ¿no es cierto?, para tomar una decisión acorde, ¿no? Pero y de ahí se toma esta decisión, ¿no es cierto?, que se propone esta decisión, que también fue rechazada, en este caso el 4-3, de interpretar la Constitución y el reglamento del Congreso en el sentido que en el último año del mandato presidencial, ¿no?, es decir, se calculen no a partir de las 2/3 partes, es decir, 87 votos, sino de las 4/5 partes,
es decir, 104 votos, la declaratoria de vacancia, ¿no? Es decir, esto dentro de la medida cautelar, ¿no? Es decir, fue lo que propuso la ponente, también presidenta del Tribunal Constitucional, pero no fue admitido, ¿no? Yo sí apoyé eso, ¿no? Eh, habida cuenta de que creo que la expresión incapacidad, permanente incapacidad moral, ¿no? Se presta a ciertas subjetividades, ¿no? Y en realidad se tienen que juzgar a partir de hechos objetivos, es decir, la moral no puede ser objeto de un pronunciamiento, es decir, se necesitarían bases más sólidas, ¿no es cierto?, principalmente referentes vinculados a investigaciones, ¿no?, que conciernen más que a, digamos, a discutidas conductas morales, una clara y bien determinada responsabilidad penal, ¿no? Es decir, por lo menos, si no a través de una pena, que eso demoraría mucho, de una determinación clara de la comisión de un ilícito, ¿no? De un ilícito penal, que por cierto dependía a encajar más objetivamente a esta expresión permanente incapacidad moral, ¿no? Que está dentro del constitucionalismo peruano desde el año 1839, pero tiene indudables antecedentes franceses que vinculaban el término moral más a una incapacidad de carácter mental, ¿no es cierto? Y eso es conocido no solamente en la doctrina constitucional, sino también en la doctrina civil, ¿no? De donde viene esta expresión. Pero bueno, está en la Constitución, se ha venido repitiendo una y otra vez. Ahora, claro, también hay que considerar que, por ejemplo, para declarar la vacante por permanente incapacidad moral de un magistrado del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, del Contralor General de la República, se necesitaban 2/3 partes, 87 votos, ¿no es cierto? Pero de pronto también en la misma situación se ubicaba el más alto mandatario de la nación, el jefe de Estado, el representante del Poder Ejecutivo, que además es el representante de la nación, jefe de gobierno y jefe de Estado, con 87 votos, ¿no? Sí, yo creo que ahí había una cierta incongruencia, una cierta falta de proporcionalidad, ¿no? Y creo que sí, en ese sentido yo apoyé la iniciativa de la ponente, ¿no? Claro, y en este sentido, ¿qué otros criterios objetivos considera usted necesarios al momento de evaluar esta causal de permanente incapacidad moral para evitar el uso arbitrario por parte del Congreso? Yo diría de que por un lado se traten pues de situaciones, no sé, de pronto una renuncia, ¿no es cierto?, de pronto una decisión como para quebrar el orden constitucional, de pronto un cierre arbitrario del Congreso, ¿no? Digamos una información del Ministerio Público, ¿no es cierto?, bastante detallada, ¿no?, minuciosa. Es decir, creo que con esos elementos no eran suficientes, ¿no? Yo no puedo negar de que haya necesidad de hacer investigaciones ni tampoco minimizar lo que ocurrió, porque creo pero sí es importante de que haya un sentido de proporción, ¿no? Creo que esos elementos objetivos pueden ser proporcionados mejor por una autoridad especializada en esta clase de investigaciones, que pudo haber sido el Ministerio Público, ¿no? Ahora, el propio Congreso tiene recursos, ¿no es cierto?, mecanismos para esta clase de investigaciones, ¿no?, siempre y cuando estén encuadrados dentro de los eh, posibles las posibles responsabilidades que puede tener un jefe de Estado durante su mandato, ¿no? Pero creo que en todo caso, si hoy día bueno, sobre eso yo no podría pronunciarme, ¿no? Pero yo creo que la decisión anterior, por lo menos en ciertos grupos políticos, podría verse cierta precipitación, ¿no? Es decir, cuando estas cosas se tienen que tomar con mucha objetividad, con mucha calma y sin influencia de las pasiones políticas. Y las
Solicitudes realizadas y, bueno, denegadas el día anterior en el Tribunal Constitucional podrían ser objeto de una posterior evaluación al momento de analizar el fondo del asunto. Claro, por ejemplo, el tema de subir a bueno, de entender en 104 el número de votos para la vacancia presidencial, seguramente va a ser objeto de pronunciamiento de una sentencia, ¿no? En un sentido o en otro. Ahora, claro, hay magistrados, yo me incluyo dentro de ellos, que espero que haya un pronunciamiento pronto, ¿no? Oportuno, como debe de ser, porque de otra manera la justicia y sobre todo la justicia constitucional deja de tener sentido, ¿no? Es decir, eh, mm, pero hay también otro grupo de colegas que prefieren que este es un asunto que pueda diferirse, ¿no? Y que eventualmente ni siquiera seamos nosotros quienes nos pronunciemos, habida cuenta que ya hay un proceso en marcha con el propósito, digamos, de reemplazarnos, ¿no? Y de establecer una nueva configuración del Tribunal Constitucional, ¿no? Desde que nuestros mandatos ya se encuentran vencidos, por uno de 6 de nosotros. Yo sí pienso que debe haber un pronunciamiento oportuno, ¿no? Ahora, esto en gran medida depende también de los avances que la misma ponente haga, ¿no? Es decir, hay también un plazo para que el Congreso conteste la demanda, ¿no? Eh, pero no sé si todavía estaremos para cuando tenga lugar la audiencia pública.